Hola, hola, vamos a continuar con el tema número 4 y vamos aquí a compartir la pantalla para poder seguir adelante. Muy bien, ahora veamos el compromiso del cliente. El compromiso del cliente es un elemento clave para poder que una consultoría se lleve a cabo. Debe ser un compromiso continuo, debe ser un proceso continuo en donde el cliente esté escuchando eficazmente y estableciendo comunicación eficaz por varios canales con el consultor. Se mantiene totalmente involucrado durante el avance del proyecto y se establecen hitos donde él tiene que tomar decisiones. Se analiza la información recibida por el consultor y se adapta a una solución basada en la función laboral, los problemas y los resultados previstos de la consultoría. Y por último, se toman decisiones. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar una gráfica que es un diagrama de Gantt, pero aquí lo que se destaca es que se establecen los hitos en la cual el gerente del área se comienzan a establecer soluciones y decisiones sobre algunos aspectos específicos del avance del proyecto. Y esto es importante porque en alguna medida se han establecido cuándo él participa y cuándo debe tomar una decisión específica. También les adjuntamos un formulario que es un modelo que usamos acá, que es la plantilla de compromiso del cliente, en el cual se establece, por ejemplo, el nombre de la persona, la fecha, cuál es la problemática que el compromiso aborda, cuál es el compromiso que se describa, cómo contribuirá a resolver la problemática que tenemos, por qué es relevante manejar los valores de la empresa y una información adicional. Además, se establecen los hitos donde el gerente va a hacer decisiones, donde va a tomar acciones y sobre todo las fechas de compromiso. Eso es importante porque además de tener un documento, se puede establecer un acuerdo de resultado de ambas partes. Este acuerdo a veces es mediado por un contrato de las partes que puede reemplazar este documento. Por otra parte, también vamos a ver las minutas de las reuniones. Las minutas de las reuniones tienen mucho que ver con la planeación de la misma reunión. El objetivo, los asistentes, las fechas, el tiempo, el lugar y todos los aspectos que tienen que ver con la reunión. Los objetivos son claves porque en la medida en que se llevan claramente qué temas y los objetivos que queremos lograr, es importante para poder lograr los productos y acuerdos para obtener. También se deben establecer los roles de líder, de asistente y los compromisos y la evaluación final. También adjuntamos un cuadro donde establece ese tipo de elementos, donde por ejemplo arriba se ponen los de generales de la reunión, los participantes, los puntos tratados, los acuerdos y cuándo se van a ejecutar los, los detalles. También se establece la revisión de cronogramas de trabajo planeado versus el realizado. Entonces aquí se ven los elementos clave del proceso de control, desde el establecimiento de los estándares de los indicadores hasta pasando por la evaluación de desempeño y la comparación del desempeño contra el estándar, de manera tal de poder saber qué son desviaciones de la ruta planeada. Y al final, una acción correctiva. Esto lo que nos lleva es a darnos cuenta que eventualmente nosotros vamos a tener en este proceso de control de acá, que le acabamos de mencionar, que tiene que ver con establecimientos,
de estándares, la parte de la evaluación del empeño, la comparación del desempeño con los estándares y las acciones correctivas, pueden verse traducidas con la revisión de los cronogramas. En este cronograma sencillo, nada más para mostrarlo, se ha pintado de verde las rayitas, que significa que se lograron los objetivos. Las naranjas son las que se están llegando a hacer o que se están desarrollando y las rojas que no han iniciado. Hay otro tipo de presentaciones en las cuales, por ejemplo, tenemos algo más detallado, tenemos la fecha, tenemos las actividades donde deberían ser esperadas que se hagan y donde están hechas, que son las verdes. Las esperadas son las grises, las realizadas son las verdes. Y tú ves las diferencias entre lo que tú programaste y lo que se hizo alrededor. Al final se hace una evaluación tipo semáforo, donde se ponen las partes verdes, que son lo que se han logrado, las amarillas que están en proceso y las rojas que no se han desarrollado ahora. Como evidencia de todos estos aspectos del desarrollo de los programas que van insertos en los avances, se deben presentar algunos tipos de herramientas que nos digan que estamos haciendo o no haciendo el trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de elementos como, por ejemplo, el prototipo. Nosotros queremos hacer diseños y que en el cual se establecen los prototipos para que al final el prototipo sea aprobado por el cliente y podamos ir en la vía que el cliente quiere desarrollar. Por otra parte, cuando hablamos de prototipos de experiencia, donde la gente participa para diseñar acción con un flujo de ideas, etcétera, etcétera, también se dejan constancia de la participación de las personas. Y por último, los prototipos de espacios en donde se establecen los parámetros de las áreas y se establecen qué cosas vamos a hacer dentro de cada parámetro. También tenemos las muestras. Tenemos muestras de cosas que podemos hacer en los negocios que son parte del proceso de transformación que va a trabajar la consultoría, procesos, etcétera, etcétera, hasta los productos finales. Por otra parte están las muestras de experiencia, la gente trabajando, la gente haciendo actividades dinámicas y por último los esquemas que te dejan claramente cuáles son los procesos realizados, cómo se desarrolla, dónde hay alguna decisión, etcétera, etcétera. Y por último, las mapas de distribución, que puede decir las rutas de los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, están también los flujogramas, que sí establecen una ruta crítica de los procesos que se desarrollan de trabajo, y también los infogramas, que se desarrollan con el objetivo de informar a los participantes del proceso de consultoría, como a los gerentes, qué es lo que está pasando, cómo está pasando, etc. Y finalmente, los índices. Los índices, hay diferentes formas de presentarlos. Tú puedes hacer un cuadro donde establece las actividades, los índices, los criterios, si es de deseado hasta deficiente, y vas estableciendo las mediciones establecidas y los seguimientos a través de la fecha. También hay otro tipo de cuadros en los cuales, por ejemplo, es un poquito más sencillo, donde establece los objetivos, los indicadores, cuáles son los elementos de los niveles de medición de bueno a regular, y por último, el nivel real versus la meta establecida. Esto también se puede traducir a través de gráficos, por ejemplo, histogramas, gráficas de pie, líneas de tendencia, de manera tal de que nos pueda decir por dónde va el avance del proyecto. Con estos elementos termino el material del tema 4, invitándolos a participar activamente de la asignación, que es el desarrollo de una propuesta técnica de consultoría, incluyendo un plan de acción y el diagrama de Gantt para poder aplicar
los conocimientos que hemos adquirido en esta sesión. Agradecidas por la oportunidad. Hasta luego.